Bueno, Señor, te damos gracias en este día. Hoy bendecimos tu nombre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos una vez más, Señor. Gracias porque cada vez, Señor, que nos reunimos como iglesia, podemos bendecir tu nombre y podemos exaltarte, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no reunirnos? ¿Cómo no alabarte, Señor, si tú nos has dado la vida, la salvación? Tú enviaste a Jesucristo por nosotros a morir en la cruz, Señor. Y gracias a ese sacrificio es que hoy nosotros tenemos salvación, bendición y vida eterna, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y te damos la bienvenida en este día, Espíritu Santo de Dios, para que tú nos dirijas, para que tú nos guíes, para que tú nos lleves a toda la verdad, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué tal? Ahí donde está, usted levanta sus manos, le dice, Señor, gracias. Le dice, Dios mío, hoy quiero bendecirte, que tu palabra sea vida en mi vida y que tu palabra hoy me hable, me ministre y me ayude a ser esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Bueno, le damos la bienvenida a todos en este día. Sean bienvenidos. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares, de llegar hasta sus casas y poder compartir un tiempo bien especial con ustedes. Sabemos que cada día que nos reunimos, sea de la manera que sea presencial, sea virtual, es un privilegio. Esto es hacer iglesia y esto es lo que es iglesia. Y la palabra del Señor nos dice que debemos de congregarnos ahora que vemos que el día se está acercando. Así que le damos la bienvenida a todos en este día y dispongamos nuestro corazón para lo que el Señor quiere darnos hoy. Bueno, hoy quiero invitarlos a Primera de Timoteo, en el capítulo número 3, el versículo 14 y 15. Y dice la palabra de esta manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y dice el versículo 15, pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y estos mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más claro, más contemporáneo, sin perder el efecto obviamente de la palabra, dice: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Sabe que estos versículos, el apóstol Pablo le envía esta carta a un joven pastor llamado Timoteo? Timoteo era un pastor muy joven que él lo había dejado en Creta para que corrigiera cosas que estaban deficientes en la iglesia y también para que estableciese ancianos. Y resulta que Pablo le envía esta carta a Timoteo y le dice que el propósito de ella es que él sepa cómo conducirse en la familia de Dios, que es la iglesia. Y entonces él le dice que si se tarda, pues ahí le envía la instrucción. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber, y es que cuando somos iglesia, tenemos que tener muy claro cuál debe ser nuestra manera de vivir o nuestra manera de actuar. Por eso Pablo le dijo al joven pastor Timoteo, cuando le dice estas palabras en el versículo 15, lo vuelvo a leer, dice: pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí le dice, ¿qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. En la Nueva Traducción Viviente dice fundamento de la verdad. Entonces Pablo le dice a Timoteo que él envía esa carta para que él sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Sabe que cuando uno entra a trabajar a alguna empresa, cuando uno
va a cierto lugar, hay un conducto regular, hay una manera de hacer las cosas. Y lo mismo es en la iglesia, lo mismo son los cristianos. Entonces, el título de este mensaje esta noche se llama Somos Iglesia. Y como somos iglesia, pues tenemos que aprender cómo debemos conducirnos, cómo debemos caminar hoy como iglesia. Entonces, por eso Pablo le insiste tanto a Timoteo que él debe saber cómo debe conducirse en la iglesia. Y algo que le dice aquí es ¿qué es la iglesia? Y eso es lo primero que quiero que hoy aprendamos. ¿Qué es la iglesia? Porque muchas veces la gente no sabe qué es la iglesia. La gente cree que la iglesia es una bodega, un local, una sinagoga, un monasterio, una catedral. ¿Cuántas cosas la gente piensa que es la iglesia? Pero nosotros nos tenemos que dar cuenta que la iglesia no es ni esa catedral, ni ese auditorio, ni una bodega, ni una sinagoga. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia es el conjunto de personas que han sido llamadas. Por eso la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesía, y es asamblea o reunión de gente que estaba afuera llamada a que entre. Eso significa la palabra iglesia, que viene de eclesia. Pero una de las cosas que empieza a hablar Pablo acá de lo que es la iglesia, lo primero que él dice que la iglesia es una columna y un fundamento de la verdad. ¿Saben ustedes que la esperanza del mundo es la iglesia local? Por eso es que él le dijo, la iglesia es una columna. Y si nosotros sabemos un poquito, por decir, de construcción o de lo que son las obras, uno se da cuenta que toda construcción, una casa, se empieza a construir por las columnas. Y por eso es que esas columnas tienen que ser fuertes, tienen que tener buen hierro, y el hierro tiene que ser de muy buen calibre, tiene que tener esos flejes que amarre y tiene que estar muy bien amarrada. ¿Por qué? Porque la columna es la que va a sostener todo el peso del edificio. Por eso han visto las casas, por decir, cuando tiembla y esos temblores que se derriban, se destruyen las casas. Yo me acuerdo hasta cuando hubo el terremoto en el 99 aquí en el eje cafetero, cuántas edificaciones se cayeron, y la gran mayoría fueron casas que se cayeron porque no tenían buenas columnas. Por eso después del 99 se empezó a construir sismo resistente, que tenía que tener una buena cimentación, unas buenas columnas. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo qué es la iglesia, y dice que la iglesia es una columna. Y una columna, ¿cuál es la función? Sostener. Diga conmigo, sostener. Por eso es que hoy nosotros sabemos y tenemos que tener claro que la iglesia está sosteniendo. ¿Qué está sosteniendo, mi hermano? Porque ahí donde la gente pregunta, ¿y qué sostiene? Sí, está sosteniendo, mi hermano, la moral, la integridad. Y otra de las cosas que dice acá, que es fundamento de la verdad. Por eso es que la iglesia, lo dije hace un ratico, es la esperanza del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, cuando ve que alguien peca, que alguien comete errores, la gente dice, fulano se equivocó. Pero cuando es la iglesia o cuando es un cristiano, uno se da cuenta que la gente se le viene encima, lo atacan, aún hasta lo menosprecian, se burlan. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque esa persona o esa familia está supuesta a vivir la verdad. ¿Por qué? Porque es iglesia. Usted se da cuenta que cuando un hombre, por decir, que no va a ninguna iglesia o que no se identifica como cristiano, hay veces es infiel a su mujer, tiene amante, y entonces lo descubren y la gente lo único que dice, uy, qué embarrada, lo pillaron. O muchas veces la gente dice, uy, cómo se dejó pillar que tenía un amante o que tenía otra. Pero vaya y sea un cristiano el que tenga un amante, ahí sí lo acribilla.
ahí se dice, y eso que es cristiano, y eso que lee la Biblia. Y hay gente que dice, y por eso es que yo no creo en los cristianos, y por eso es que yo no creo en esas iglesias, y empiezan a atacar y atacar. Alguien una vez me preguntaba y me decía, ¿por qué? ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, o fundamento de la verdad. Y lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo era que él tenía que saberse comportar en la iglesia. Él tenía que saberse comportar. Y cuando hablo de la iglesia, vuelvo y aclaro, no estoy hablando del auditorio, de la catedral, porque eso es lo de menos. La iglesia son todas las personas que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Por esta es la razón porque nosotros no podemos colocar a cualquier persona a dirigir la iglesia, y por eso es que cualquier persona no está en capacidad o apta para dirigir. Tiene que primero ser probada y aprobada. Y está en la primera carta a Timoteo, ahí mismo en el capítulo número 3. Mire cómo Pablo le da las cualidades, las características que tiene que tener una persona que va a gobernar, a presidir la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia no es cualquier cosa. Entonces mire lo que dice aquí primera de Timoteo, pero ahora en el capítulo 3, en el versículo, vamos a leer del 1 al versículo número 7. Y dice, palabra fiel, si alguno anhela ministerio, buena obra desea. Pero es necesario que el ministro o el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y mira lo que dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y dice el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ve usted las cualidades que debe tener una persona que va a liderar o a presidir la iglesia, o el que anhela un ministerio. Y ahí empieza Pablo a decir a Timoteo qué cualidades. Y a mí me gusta porque aquí no son cualidades de pronto espirituales o de conocimiento, aquí son de carácter. Y mire que empieza a hablar, dice que sea sobrio, prudente, decoroso, que tenga a su casa en sujeción, a sus hijos, que sepa gobernar su propia casa, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Entonces, miren nosotros, y por eso la importancia, mi hermano, de que la iglesia viva consecuente a la doctrina, a la palabra de Dios. Amén. Lo segundo que es la iglesia, y quiero que aquí nosotros nos demos cuenta, porque es muy importante que nosotros sepamos qué es lo segundo que es la iglesia. Y la iglesia, mi hermano, oiga bien esto, quiero que venga conmigo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga, ¿en qué participaban? ¿En qué estaban? ¿En qué? Oiga bien, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, como yo le dije ahorita, es la esperanza. Y entonces la iglesia tiene una cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Jesucristo. Y mire lo que dice Efesios capítulo número 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo
Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Dice aquí la palabra que es el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que saber que comportarnos o la conducta que nos manda la palabra del Señor es cuál. Oiga bien esto, y ahí lo acabamos de leer en Hechos. Dice que los que hacían iglesia o los que eran parte de la iglesia, número 1, recibían la palabra. 2, se bautizaban. 3, perseveraban en la doctrina. Y esto es supremamente importante. Nosotros tenemos que saber que la doctrina tiene que ser sana para que la gente crezca y avance. Número 4, tenían comunión con los demás. O sea que había coinonía, había amistad. Número 5, partían el pan. ¿Y eso qué es? Participaban de la Santa Cena. Y número 6, oraban juntos. O sea que venían a la oración. Y nosotros tenemos que saber que debemos orar. Por eso es que la iglesia hace todo esto. Y si usted dice que es cristiano y si usted se identifica como una persona creyente, pues ¿qué es lo que hace un cristiano? Recibe la palabra, un cristiano se ha bautizado, persevera en la sana doctrina, oiga, tiene comunión con sus hermanos, participa de la Santa Cena y ora. Oiga bien esto, ora. Mire, y aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que la iglesia es tan importante y por eso hay personas que creen que la iglesia no es importante. Por eso ahorita en medio de toda esta contingencia donde se habla de la reapertura, pues bueno, gracias a Dios aquí en Montenegro se ha abierto la iglesia y nosotros hemos podido abrir y estamos haciendo reunión los domingos con todos los protocolos de bioseguridad. Pero hay mucha gente que cree y que piensa y aún comenta que la iglesia del Señor no es importante. Pero les voy a mostrar que la iglesia es tan importante que por ella murió Cristo. Y miren lo que dice el versículo 25 del capítulo 5 del libro de Efesios. Y mira lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga, la iglesia es tan importante que hasta Cristo murió por ella. Sabiendo la importancia de la iglesia, es que ahí es donde nosotros debemos hacer todo lo posible por ser parte de ella. Debemos involucrarnos en la iglesia. Amén. Y mire lo que dice Hebreos capítulo número 10, versículo número 25. Y mire lo que nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y saben una cosa, que hoy más que nunca la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. El rapto de la iglesia está muy cerca. ¿Y qué dice la palabra? No dejando de congregarnos como algunos tienen ya por costumbre, sino ahora exhortándonos, tanto que vemos que el día se está acercándonos. Entonces nosotros tenemos que estar ahí buscando. No hay nada más maravilloso que ser parte de la iglesia. Cuando estamos plantados en la iglesia, tenemos todos los beneficios de ella. Y acuérdese que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y si Cristo es la cabeza y Él es nuestro Señor, mi hermano, Él en la cruz ganó todo y nos dio unos beneficios impresionantes. El primero es la salvación, la vida eterna. Mi hermano, hay otro beneficio que es la sanidad, que es la prosperidad, es la restauración del hogar, es la salud física, la salud emocional. Entonces, el estar plantados en la iglesia nos trae beneficios. Y una pregunta que les quiero hacer hoy, y quiero que ustedes me la respondan ahí en sus casas, es:
Mi hermano, si todo esto es la iglesia y la iglesia es tan importante y debemos nosotros tener una conducta y vivir consecuente porque la iglesia es la esperanza del mundo hoy, entonces, ¿con quién no debemos tener comunión? Sabe que muchas veces nosotros como cristianos, hay veces no sabemos discernir y lo que hacemos es juntarnos con todo el mundo. Y la palabra del Señor nos muestra que debemos cuidarnos y guardarnos. ¿De quién? Número uno, de las personas que causan división. Y quiero que mire en Romanos capítulo 16, versículo 7, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Sabe que nosotros, si queremos vivir esa conducta como está en la palabra de Dios, de ser iglesia y de llevar la imagen de Cristo, pues la palabra del Señor nos manda que debemos, oiga bien, no tener comunión con personas que causan división. Aquí quiero aclarar algo y ustedes tienen que entender y tienen que saber que nosotros como iglesia hace muchos años y por no sé cuánto tomamos una decisión de nunca hablar de ninguna otra iglesia ni de ningún otro pastor o de ministerio. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos mandó a criticar, Dios nos mandó ni a juzgar ni a mirar si somos mejores o peores que otros. Dios nos mandó fue a predicar la palabra del Señor, a llevar salvación, a llevar una palabra que sana, una palabra que restaura. Y por eso es que nosotros no debemos perder tiempo con personas que causan división. Usted no se da cuenta que por ahí hay mucha gente que le gusta hacer esto, que le gusta dividir y le gusta hablar del uno, hablar del otro para dividir. Y la palabra nos dice que con esas personas no tengamos nada que ver, con los que causan divisiones. Amén. Hay que evitar este tipo de personas. Amén. Entonces, número 2, ¿con quién no debemos tampoco tener esa comunión? Oiga, con las personas que llamándose en cristianos tienen una conducta de vida desordenada. Y quiero que mire Primera de Corintios capítulo número 5 versículo 11. Dice: más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comas. Oiga bien, ¿y sabe qué es lo que está diciendo? Que no debemos tener comunión ni siquiera con las personas que llamándose cristianos. Y aquí no está hablando de las personas que no son cristianas, los no creyentes. Porque si nosotros nos ponemos a buscar gente santa para tener amigos, pues por Dios, ni nosotros. Pero aquí lo que está diciendo es los que dicen llamarse cristianos y tienen esas vidas desordenadas. Mire que en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 3, el versículo 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces, mira lo que está diciendo acá. Que los cristianos o las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos aceptado la palabra del Señor, tenemos que vivir una vida consecuente con el llamado, con la palabra, con el propósito de Dios. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que ahí le dejaba esa carta, que se la enviaba por si él se tardaba, pues Timoteo tenía que saber y ahí podía encontrar cómo es que se debe vivir o conducirse o la conducta en la iglesia, que es la columna y un fundamento de la verdad. Entonces, aquí dice que con las personas que viven vidas desordenadas, dice, no gasten tiempo.
¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio de vivir para Dios. Y nosotros tenemos que seguir avanzando. Otra es, mire, con quién nosotros no debemos tener comunión y debemos aprender para podernos conducir como cristianos. Es con las personas que, oiga bien esto, que destruyen la comunión o la amistad o la relación en la iglesia con los pecados. ¿Y cuáles son los pecados más comunes que destruyen la iglesia? Muchos de los ataques de Satanás son dirigidos a la iglesia, porque él sabe que si los cristianos están peleando entre ellos mismos, no lo van a enfrentar. Por lo tanto, debemos conocer cuáles son sus maquinaciones para así estar preparados para impedir sus ataques. Entonces, ¿cuáles son los pecados más comunes entre los cristianos? Oiga bien esto, ¿cuáles son? Y de esos pecados que dañan la iglesia, que dañan el propósito de la iglesia. Y quiero que, si ahí está tomando apuntes, anote allí cuál es el primer pecado y los más comunes que dañan la iglesia. Número 1, la murmuración. Diga conmigo, la murmuración. ¿Y qué es murmurar? Murmurar es hablar o quejarnos de personas o de situaciones cuando ellas no están. Y eso es lo más común que uno encuentra, y lo que más daño hace a la iglesia es la murmuración. Y en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor Dios detesta tanto la murmuración, que en el libro de Números, en el capítulo número 14, versículo 27, escuche lo que el Señor Jesús dijo, lo que el Señor dijo ahí en el Antiguo Testamento con Moisés. Dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, y las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Sabe que la queja, que la murmuración daña. Oiga bien, son uno de los pecados más comunes que dañan la iglesia. El murmurar, el hablar de las otras personas, el quejarnos de los demás, el criticarlos, y eso daña la comunión, eso daña la iglesia. Y eso es lo que el enemigo hace para que los cristianos estemos peleando, porque si él ve que nosotros entre nosotros estamos peleando, murmurando, pues no lo vamos a atacar a él y no vamos a poder hacer la guerra espiritual, porque estamos ahí entre nosotros murmurándonos y dañando. Y ese es el primer pecado más común que daña la iglesia. Y mira lo que dice Filipenses capítulo número 2, el versículo número 14 y 15. Mira lo que dice: haced todo sin murmuraciones y contienda. Oiga bien, versículo 15: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y sabe qué nos está diciendo el Señor? Nada hagan, no hagan nada sin murmuración ni contienda. ¿Para qué? Para que alumbren como luminares, como antorchas, como luces en medio de una generación mala y perversa. ¿Sabe por qué hoy mucha gente no va a la iglesia o no buscan al Señor? Porque lastimosamente nosotros los cristianos no hemos sabido conducirnos y comportarnos como debe ser. Y nosotros tenemos que saber que hay una conducta. Por eso es que somos iglesia. Amén. Y no somos iglesia porque vamos a alguna parte o a algún lugar. No, señores. Nosotros somos iglesia porque hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y acuérdese que en el Evangelio de Mateo el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, porque Él la edificará. Entonces tenemos que sabernos comportar y tenemos que
vencer este pecado de la murmuración que daña y destruye la iglesia. El segundo pecado que destruye y daña la iglesia, la comunión entre los hermanos, es el chisme. Y yo sé que el chisme a todos nos gusta, porque cuando uno escucha que algo está pasando en la casa del vecino, uno quisiera a veces escuchar. Por eso es que usted ve que esos programas de farándula, ¿cuáles son los que más rating tiene? Los de chismes, los que cuentan la vida de los famosos o de las personas, porque la gente le interesa y quiere saber el chisme de lo que está viviendo la otra persona. Pero ¿saben ustedes que el chisme daña y es un pecado que daña la comunión de la iglesia? Y dice Proverbios en el capítulo 16 versículo 28, dice: el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! Y vuelvo a leer ese Proverbio 16:28. Dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Usted sabe cuántas amistades se han dañado por un chisme? ¿Saben ustedes cuántos amigos ya no son amigos por un chisme? ¿Ustedes saben cuántas iglesias se han destruido, se han dividido, se han dañado por un chisme? ¿Usted sabe cuántas familias de la iglesia se han dañado, se han apartado por un chisme? Mire, son cientos, son miles, mi hermano, por el chisme, porque el chisme daña la comunión de los cristianos. Mire, Proverbios capítulo 11, el versículo número 13, mire cómo dice este proverbio. Dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Por eso el que anda en chisme todo lo cuenta, todo lo dice, pero el que óigame bien, tiene un espíritu fiel, lo guarda todo. Y nosotros tenemos que saber que el chisme daña la comunión de la iglesia. El tercer pecado que daña la comunión y que no nos deja ser iglesia es el juzgarnos o encontrar errores en los demás. Y esto sí que es común, porque la gente hoy se juzga o nos juzgamos y somos muy dados a juzgar al otro o de encontrar los errores, buscar errores en los demás para criticarlos. ¿Cuántas veces hay predicaciones que son tremendas y uno a veces dice: por esta palabra hubiera sido precisa para Julanito? Ay, si hubiera venido al culto, si hubiera venido a la reunión, Julanito, esta palabra estaba apenas para él como es o como es ella, o lo que hace o lo que dice. Y saben, mi hermano, que nosotros tenemos que no buscar tanto el error o la falta en otras personas y no juzgarlas, sino que nosotros debemos examinarnos es a nosotros mismos, porque el juzgarnos o encontrar errores en los demás, eso es otro pecado que daña. Y quiero que mire Mateo capítulo 7 versículo 1 al 3 y mire lo que dice el Señor Jesús. Dice: no juzguéis para que no sean juzgados. ¿Y qué es lo que nos gusta a nosotros? Juzgar. Somos perfectos en eso. Y dice el versículo 2: porque en el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seréis medidos. Y el versículo 3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo propio? Oiga lo que dijo el Señor: ¿por qué nos fijamos en la paja que está en el ojo del hermano y no nos fijamos en la viga que está en nuestro propio ojo? Entonces, el juzgarnos los unos a los otros o buscar errores en los demás, eso es otro pecado que está dañando la comunión, que no nos deja ser luminares en medio de esta generación perversa, en medio de esta oscuridad que hay hoy. ¿Saben ustedes cuánta gente está en agonía, en incertidumbre, que la gente no sabe para dónde pegar? Por eso, si
buscan en el gobierno, mire cuánta corrupción hay. Si buscan en las instituciones, lo mismo. Y si van a mirar la iglesia, pues la iglesia también desordenada, la iglesia murmurándose, criticándose, la iglesia chismeando. Entonces, ¿dónde van a encontrar esperanza las personas? Y ahí donde nosotros tenemos que entrar e insistir en que somos iglesia y somos columna y baluarte de la verdad. Una de las cosas que nosotros tenemos en la misión de la iglesia, porque nosotros tenemos una visión y una misión, y dentro de nuestra visión como iglesia es que nosotros soñamos y vemos con una iglesia que desea la paz y la prosperidad de la ciudad donde Dios nos ha puesto. ¿Sabe que lo que nosotros siempre hemos querido es que MDS sea una bendición para Montenegro, para el Quindío y por qué no para Colombia? Que la gente pueda ver ahí un lugar de esperanza, que la gente pueda encontrar. Por eso es que llevamos años orando, intercediendo, clamando a Dios. Mire, todas las noches yo me acuesto diciéndole: Señor, escudriña mi corazón, mira hacia mí el camino de perversidad y guíame por la senda de justicia. Por eso es que todos los días nos metemos con la palabra de Dios, estudiamos las escrituras, sacamos mensajes para llevarles a ustedes la palabra. ¿Por qué? Porque hay una instrucción, porque hay óigame bien esto, hay una oportunidad que tenemos de mostrarle en medio de esta oscuridad y de tinieblas a la gente la luz para que puedan encontrar a Jesucristo. Por eso es que la iglesia es la esperanza del mundo hoy. Porque ¿dónde va a estar nuestra esperanza? ¿A dónde vamos a correr? Y por eso es que yo a veces le digo a la gente, a los cristianos, a mis hermanos, amigos, siempre desde los púlpitos, siempre desde que tengo la oportunidad de predicar, les digo: vivamos para Dios. Vale la pena buscar al Señor, porque ¿a dónde va a ir la gente? Y por eso nosotros tenemos que hacer todo lo posible por vivir una vida consecuente. Como Pablo le dijo a Timoteo: esta carta te la envío por si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Mire cuánta gente hoy, mi hermano, está desesperada, pero van y miran a los cristianos o la iglesia, y la iglesia está igual o peor. Entonces, ¿dónde? Mire, yo una vez escuchaba a alguien decir que ¿para qué iba a la iglesia? Y dijo así: ¿para qué? Porque otra persona le compartió y le habló del Señor y le dijo: mire, vaya a la iglesia, busque al Señor. Y esa persona le respondió a este que le estaba hablando y dijo: ¿para qué? Si los cristianos viven también mal. Mire, los cristianos están divorciando, los cristianos están mintiendo, cada día están cayendo en lo que cae el mundo. ¿Para qué? ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está la oportunidad? Y ahí es donde nosotros tenemos que vivir consecuente con la palabra del Señor. Otro pecado que destruye, óigame bien esto, que destruye la comunión de la iglesia es la amargura. Y yo siempre le he insistido mucho a este tema. Por eso es que yo creo en la sanidad emocional. Y por eso nosotros como iglesia tenemos un proceso de sanidad emocional. Y que todo proceso comienza con el encuentro. Después de que hacemos encuentro, vamos y empezamos con un proceso de sanidad, y es con un libro que se llama 12 pasos para una sanidad total. Y ese libro de pasos habla de sanidad de las emociones, de sanidad del alma, de sanidad sexual, sanidad financiera, sanidad de la identidad, sanidad física. ¿Por qué? Porque, mi hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando una persona está amargada, daña la comunión, rompe la comunión de la iglesia. Entonces, mire lo que dice aquí. Escuche bien, en Mateo capítulo 6, versículo 15. Dice: mas si no os perdonáis los unos a los otros y no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La amargura, muchas veces la gente está sumergida en esas heridas,
en su interior, y hay amarguras, y hay dolor, y hay resentimiento, y por eso no hay una buena comunión, no hay una buena relación entre las personas. Y nosotros tenemos que buscar sanidad. Mire, yo soy de los que creo en los procesos. Los eventos son maravillosos, porque si usted está desanimado, pues vaya a un evento, pero si usted quiere mejorar, empiece a hacer un proceso. Los procesos toman tiempo. Los procesos requieren disciplina. Los procesos requieren, mi hermano, aún invertir dinero, porque si hay que comprar algún libro, hay que comprar un cuaderno, hay que hacer algo, pero los procesos son lo mejor que hay para nosotros crecer y avanzar. Entonces nosotros tenemos que quitar la amargura de nuestra vida, porque mientras haya amargura en nosotros, vamos a dañar la relación, la comunión, y no vamos a poder ser iglesia como Dios quiere, que sea una gente feliz. Por eso yo creo que los cristianos deberíamos de ser las personas más felices sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra felicidad no depende de las circunstancias. Nuestra felicidad depende de Jesucristo, de nuestra salvación. Por eso la palabra dice que el gozo de nuestra salvación es la fortaleza de nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará a Dios por ella? ¿Qué recompensa? Por eso la felicidad más increíble es poder saber y tener seguridad de la salvación, de que el Señor Jesús es nuestro Dios y nuestro Señor. Entonces nosotros somos iglesia. Y aquí es donde quiero preguntarte a ti en esta noche, mi querido hermano y amigo: ¿somos iglesia? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Estamos viviendo una vida consecuente con la palabra de Dios o estamos tan lejos de ella? ¿Somos inspiración para otros? Mire, en medio de este mundo que está en caos, que la gente no sabe qué hacer, la iglesia es la esperanza. De verdad, mire, a mí me ha gustado tanto, y quiero hacer este paréntesis acá, a mí me ha gustado tanto estos días desde que reabrimos la iglesia, el auditorio allá en Montenegro, de los domingos que tenemos 2 reuniones. Me ha parecido tan lindo algo, y es que la gente tiene hambre de Dios. Ver la gente cómo hace fila para entrar, cómo la gente llega temprano para estar en la reunión, cómo la gente espera aún. Hay personas que llegan hasta con media hora de anticipación para la segunda reunión, cómo hacen fila, cómo esperan ahí a que se termine esa reunión para entrar a la segunda reunión. ¡Wow! Eso ha partido mi corazón estos días de una manera sorprendente. En estos días alguien me decía eso, y alguien me dijo, ¡wow! Pero la iglesia está llena, está la gente yendo. Y alguien me preguntó y me dijo: ¿y qué es lo que están dando que la gente está yendo? Y yo le dije: nada, porque allí no estamos dando ni bonos, ni estamos regalando nada, pero tenemos una palabra, tenemos oportunidad, está la presencia del Señor, y eso está trayendo la gente. Y por eso para mí ha sido tan especial y tan bonito ver gente hacer fila, ver gente ahí esperar con anhelo y ansias de entrar a la reunión, escuchar la palabra. ¡Wow! Ha sido increíble, ha sido fascinante. De verdad que para mí ha sido una de las cosas más bellas que he podido ver en estos días. Cómo la gente va a la iglesia, cómo la gente hace fila. ¡Wow! Es increíble, es fascinante, es bellísimo. Y por eso yo siempre he dicho esto, que soy el pastor más afortunado al poder liderar y pastorear una iglesia como ustedes, porque el MDS es el sueño de muchos pastores. De verdad que sí, una gente maravillosa que ama a Dios, que busca la presencia, hacen fila para entrar a la reunión en medio de toda esta situación. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Los bendigo de verdad desde lo profundo de mi corazón, desde mis entrañas los bendigo. Y nunca dejen de ser iglesia. Nunca dejen que la murmuración, nunca permitan, mis queridos hermanos, que nada
nada dañe, que el chisme, que ni el juzgar, que ni la amargura, nada dañe eso que Dios nos ha dado o les ha dado como iglesia, de buscar al Señor. Así que, mis hermanos, vamos a orar y vamos a bendecir al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias y te bendecimos hoy a ti en esta hora. Señor, quiero darte las gracias porque tú nos dejaste tu palabra, Señor, y nosotros debemos comportarnos, debemos caminar como luces en medio de esta oscuridad, Señor, de brillar con la luz, pero no la luz propia, sino la luz de Cristo. Señor, gracias, Dios de los cielos. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy te exaltamos a ti en esta hora y te doy gracias, Señor. Enséñanos a conducirnos, Señor. Enséñanos a caminar como hijos tuyos. Enséñanos a caminar como cristianos, como personas que creemos en Jesús como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a mostrar a esta generación perversa, a mostrar a esta generación que está desorientada el camino, Señor. ¿Y cómo? Con nuestra conducta, con nuestra vida, siguiendo lo que tú nos has mandado. Y no es viviendo una religión, no es viviendo una doctrina errada, no, es viviendo las enseñanzas de Jesucristo, que sean vida en nuestra vida. Señor, ayúdanos, Dios, a predicar no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Como decía un día alguien, predicamos más cuando damos la espalda que cuando estamos cara a cara con las personas. Porque cuando estamos cara a cara hablamos y la gente muchas veces nos escucha por decencia. Pero cuando nos vamos y damos la espalda, ahí es donde predicamos. Porque ahí es donde la gente dice, ese habla muy bonito, pero no vive nada de lo que dice. Pero cuando nos vamos y damos la espalda y vivimos lo que estamos predicando, la gente va a poder decir, ahí va un cristiano, ahí va un hijo de Dios, ahí va una persona que depositó en Dios su confianza. Padre, ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad y a sabernos comportar como cristianos en la casa de Dios, porque la iglesia es la esperanza del mundo hoy. La iglesia es la esperanza, la iglesia local es la esperanza. Por eso, Señor, enséñanos, ayúdanos a buscar la unción, el temor de Dios, la reverencia, a buscarte a ti en la palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para llevar tu gracia y tu verdad a todos los corazones dolidos, heridos y rotos, Señor, a esta generación rota, Señor, porque aquí habemos un poco de hombres y de mujeres rotos, Señor, porque yo mismo soy un hombre que está roto, que necesita de tu gracia y de tu amor, Señor. Aquí estamos delante de ti. Por eso, Señor, en esta hora yo levanto mi mano y bendigo a la iglesia, Señor. Bendigo, Señor, a tu iglesia, la iglesia de Jesucristo en esta ciudad, en las naciones de la tierra. Yo bendigo la iglesia de Cristo en Colombia y en toda Latinoamérica, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que sepamos que somos columna y baluarte de la verdad, Señor. Aquí estamos, que mientras que estemos en esta tierra, que mientras tengamos vida, Señor, Padre, vivamos consecuente y vivamos según el llamado y la vocación a la cual tú nos llamaste. Hoy los bendigo y deseo sobre sus vidas que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes y que sus hijos, sus familias, sus amigos, sus vecinos, todos los que tengan que ver con ustedes, sean bendecidos porque ustedes están allí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si hay alguna persona que por primera vez nos escucha y nunca le ha entregado su vida a Cristo, y a lo mejor ha visto malos testimonios, ha visto o ha oído hablar malas conductas de pastores, de cristianos, pues le pido perdón. Le pido en nombre de la iglesia de Cristo perdón, porque no es que ellos pecaron, es que nosotros hemos pecado. Pero quiero hoy decirte que eso no sea un impedimento para tu vida eterna, para tu salvación. Sí, nosotros muchas veces somos dados a ver lo que hace otro, pues para
imitarlo, y cuando no es una conducta digna de imitar, pues nos quejamos y nos retrocedemos. Pero mi hermano, hoy te extiendo la invitación, no a que recibas una religión ni que te hagas parte de una iglesia. Lo que te invito es a que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú quieres hacerlo, quiero que digas conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche yo te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy te pido perdón por todo pecado que he cometido hasta el día de hoy. Señor, ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Mire, mi hermano, mi amigo, si tú hiciste esta oración por primera vez o te reconciliaste con el Señor, tomaste la mejor decisión de la vida. Ahora empieza a buscar al Señor. Consíguete una Biblia. Si estás en nuestra área, ven, visítanos y te prometo que lo haremos sentir, o los haremos sentir como en casa. Y tenemos un camino por delante. Así que un abrazo para todos. Vamos a seguir buscando al Señor y los invito para mañana sábado, una hora de oración. Mañana tenemos oración y el domingo tenemos dos increíbles reuniones, una a 8:45 y la otra a las 10 de la mañana. Estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. No se preocupe, que la policía sabe que las iglesias están abiertas, la alcaldía, y tenemos unos tiqueticos que le entregamos a las personas para que si la policía los detiene, usted pueda mostrarlo y decirle: estaba en la iglesia. Y con eso yo sé que le van no se va a ganar de pronto un problema, porque con ellos lo hemos socializado. Así que mis hermanos, los bendigo y nos vemos mañana y este fin de semana. El domingo estamos en MDS, tu iglesia, tu casa. Un abrazo para todos, bendiciones, los bendigo. Recuerde que les habló el pastor Jorge Andrés Hoyos de aquí de MDS Montenegro, Quindío. Bendiciones para todos.